a pantalla. Aquí estamos grabando la clase, supuestamente. ¿Les aparece alguna? Ah, ok, aquí está. Bien, estimados estudiantes, tengan muy buenas noches todos y todas. Vamos a intentar, pues, dentro de esta nueva normalidad, eh, con respecto a lo que son las videoconferencias que vamos a tener, pues, intentar adecuarnos y espero yo en Dios que durante la semana nos vayamos acostumbrando a esta nueva plataforma. Obviamente también pedirle las disculpas pues en nombre de la institución, ya que no ha sido pues una cuestión que haya sido generada pues por ella misma, pero alguna solución tenemos que darle. Y esta solución pues ha sido la más viable que las autoridades han tomado a bien tener. En consecuencia, pues debemos de intentar adaptarnos. Sé que vamos a comenzar de cero porque estamos partiendo de cero. Nuevamente acostumbrarnos a esta plataforma y yo espero que con el paso de los días nos vayamos todos aprendiendo y todos vayamos socializando esta nueva situación. Lo importante, estimados estudiantes, pues es que ya estamos conectados, ¿verdad? Los que somos. Solo nos falta nuestra compañerita y vamos a ver cómo solventamos con ella el hecho mismo de que no se ha podido conectar. Bien, vamos entonces a arrancar con la temática que teníamos la semana pasada y dentro de ella pues existía una actividad con respecto a lo que son los análisis literarios de los cuentos de Horacio Quiroga, donde nosotros aplicamos prácticamente lo que son el método estructural. El método estructural es lo que aplicamos. Vamos a tomarnos un momento entonces para ir a una plenaria y quiero escuchar sus impresiones, quiero escuchar los análisis que ustedes hicieron a los cuentos, cómo lo estructuraron. Por cuestión de tiempo vamos a tomar el análisis estructural general y las impresiones que ustedes tomaron de un cuento nada más, ¿verdad? Eran dos, pero solo tomamos uno. Vamos a comenzar entonces con usted, don Reinaldo, ya que usted fue el primero en entrar. Pues yo hice dos sobre la guerra de los yacares y la de dos cachorros de cuatí y dos cachorros de hombre. Historia de dos cachorros de cuatí y dos cachorros de hombre. Entonces, en el género puse cuento. El movimiento literario es el... ¿Sí? Sí, solo una cosa. Vamos a comenzar paso a paso. Lo primero era la La descripción del biografía. autor. Ok, la biografía del autor. Comenzamos por ahí y ahí lo vamos decantando todo, señor Reinaldo. El nombre del autor es Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Nació en El Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878 y murió el 19 de febrero de 1937 en Buenos Aires, Argentina. Fue un cuentista y dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano y de prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos a menudo retratan la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos. Como enemiga de la circunstancia del ser humano, ha sido comparado como el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Su formación hizo sus estudios en Montevideo, capital de Uruguay, hasta terminar el colegio secundario. Estos estudios incluyeron la formación técnica, Instituto Politécnico de Montevideo y General Colegio Nacional. Ya desde muy joven demostró interés por la literatura y la química, la fotografía, la mecánica, el ciclismo y la vida de campo. Durante el carnaval de 1898 conoció a su primer amor, María Esther Yurkowski, quien le inspiraría dos de sus obras más importantes, Sacrificadas en 1920 y Una estación de amor, pero los desencuentros provocados por los padres de la joven que reprobaban la relación debido al origen no judío de Quiroga los llevó a separarse.
Ya de ahí y paso a lo que es el título, los géneros y todo. Correcto. El título son los cuentos de Horacio Quiroga, pero ahí en esa parte no me confundí, entonces no sabía si poner, el título en sí es eso, pero no sabía si también agregarle como su tema el título del cuento que iba a leer. Correcto, correcto, es válido. Que entonces puse La Guerra de los Yacares, el género cuentos, el movimiento literario puse que es el modernismo, y me salía también como la emergencia de las vanguardias, pero lo dejé nada más en modernismo. Muy bien, es que Eh, es transitorio, está en el filo, ¿verdad? ajá, por las fechas y todo. Correcto. Eh, tipo, el tipo de narrador fue omnisciente. No sé si lo explico así Sí, está explíquelo, explíquelo. Vamos a ver, ¿por qué omnisciente? ahorita. Permita que aquí tengo todo. Permítame, licenciado. Seguro, no tenga pena, no hay problema. Pues puse omnisciente porque sabe todo lo que ocurre, el pasado, presente y futuro, y los sentimientos y pensamientos. Entonces, aquí tengo un solo. Aquí está. En el cuento Los Yacares, sus personajes y su importancia, puse que el personaje principal era el viejo Yacar, porque inconscientemente el cuento lo van al inicio quizás no es el principal o a la manera en que uno lo va entendiendo, porque está en el río, todos los yacares, y al inicio despierta un yacar por el ruido del barco a vapor, y fue que así empieza, y el viejo yacar fue el que les dice a todos los yacares que era una ballena al inicio. Y luego se dan cuenta de que no era eso, y le gritan al viejo Yacar de que no decías que era una ballena. Y entonces él les explica qué es esto, y como va transcurriendo la historia, se va desarrollando, y siento que la historia desarrolla más el personaje del viejo Yacar y se nombra más. En sí también se involucra también a su amigo. Entonces, para mí ya el Zuru ya fue un personaje secundario. Entonces otro personaje principal también para mí fue el oficial del buque, porque es con el que entrelaza este conflicto el viejo Yacar al final. Entonces ahí surge también, en sí, no lo voy a negar, surgió también como un antagonista más el oficial del buque. Personaje secundario, como decía, era el Surubi, porque este fue el que ayudó a los yacaras a colocar las bombas, y en sí fue el que hizo el viaje al mar años antes con el viejo Yacar. Personajes fugaces, la manada de Yacares y la tripulación del buque. La trama y temas que desarrollan esto sería, en la trama sería un conflicto, y los temas serían tensión, suspenso y acción. Manera de ver, ¿verdad? Correcto. Este, obra cuenta con 3 capítulos. Eh, y el tipo, la descripción del ambiente es un río. Y argumento y valoración personal es que la guerra de los yacares, lo que nos habla es que había una manada de yacares en un río, que vivían
tranquilamente, pero llegó un día de que llegó este barco, pero al inicio pensaban que era una ballena debido a que el viejo Yacar así les había dicho, y él les explica que es una ballena porque él los conoció en su visita al mar junto a su amigo el Surubi, y ya luego se da a conocer de que no era una ballena, era un bote a vapor, y ellos lo dejaron pasar, pero él dijo, el viejo Yacar dijo en ese entonces, en ese momento dijo de que eso era significado de muerte, si no mal recuerdo. Y eso es porque debido al ruido inmenso que traía este barco, los peces se habían escondido, entonces ellos no tenían cómo comer, y entonces empezó a haber este deseo de comer y no tenían cómo comer, y debido a esto y el barco sucesivamente día tras día pasaba. Entonces un día a ellos se les ocurrió crear, se me fue el nombre, pero una especie de presa con los árboles. Ellos lo talaron con sus colas, crearon esto y la primera vez funcionó, no pudieron pasar. Luego los oficiales al ver esto trajeron un buque de guerra, y el viejo Yacar les explica que es un buque de guerra, que este era destructivo, les dice. Y así fue, destruyó la presa que habían hecho con los árboles, y siguieron con el mismo proceso de estarles ahuyentando la comida y todo, y empezó a haber este rifirrafe de palabras, intercambio de palabras entre los yacares y los oficiales del barco, del buque. Y así fue por un gran transcurso de la historia hasta que se les ocurre atacarlos, y van a donde están los surubis, que porque el amigo del viejo Yacar tenía un proyectil que había guardado en su viaje al mar. Y van ellos a pedir la ayuda de ellos, de los surubis, pero al inicio el surubi se mostraba negativo con ellos por algún episodio que habrán pasado, no lo explica en el cuento. Pero después, al escuchar la voz del viejo Yacar, dijo que sí les iba a ayudar y que si sabían colocar el proyectil. Les dijeron que no. Entonces vino el surubi y les ayudó, y quiero decir, les ofreció su ayuda, dijo que sí, y fueron a hacer otra vez el mismo procedimiento, la presa, y luego el buque llegó a la presa y les dijo que querían otra vez, le iban a destruir, le iban a bombardear, y ellos dijeron que no, y el capitán del buque dijo de que miren ese viejo, en tono burlista al viejo Yacar, y el viejo Yacar le dijo de que se lo iba a comer cuando él cayera al mar. No, que él iba a cenarlo, algo así, dijo. Y colocaron el proyectil, explotó, cayeron en todos los tripulantes del buque cayeron, pero ningún Yacar, por más hambre que tenían, se los comió, sino que dejaron pasar, pero vieron un tripulante que traía como cosas de oro. Entonces viene el viejo Yacar y se lanzó al río y se lo comió. Y le dijo el surubi, mi viejo amigo nunca falla con su palabra. Y, así fue como el viejo Yacar cumplió con su palabra, se comió al oficial del buque, y, ya de ahí todo, cada quien como antes, vivieron tranquilos y en paz con su río. Solamente eso. Muy bien, excelente, señor Reinaldo, lo felicito verdaderamente, lo ha hecho excelente, excelente, perfecto. Bien, vamos ahora entonces con el señor Samuel Edgardo. Vamos con don Samuel, veamos
Su ponencia. Licenciado, ahorita. En el trabajo, licenciado, ¿me escucha? Lo escucho bien. Ok. En el trabajo que hice sobre el cuento, primero puse lo que es la biografía del autor, que se llama Horacio Quiroga Silvestre. Según la biografía, nació en Buenos Aires y fue un narrador uruguayo que radicó en Argentina y es considerado como uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos y cuya obra se sitúa entre la declinación del modernismo y la emergencia de los vanguardias. También dice que estudió en Montevideo y pronto comenzó a interesarse por la literatura. Inspirando en su primera novia, escribió Una estación de amor y fundó en su ciudad natal la revista de Salto en el año de 1899. Después dice que se marchó luego a Europa, donde conoció a Rubén Darío y resumió sus recuerdos y sus experiencias en lo que es en el viaje de París. Y también está lo que son los cuentos de Horacio Quiroga. Dice que Quiroga sintetizó las técnicas de su oficio en el decálogo del perfecto cuentista. También estableció pautas relativas a la estructura, la tensión narrativa, la consumación de la historia y el impacto del final. Y ahorita voy con lo que son los géneros y subgéneros del cuento de la selva. El cuento de la selva fue escrita por Horacio Quiroga y es un género narrativo. Y el subgénero es un cuento. El movimiento literario es una época moderna y el ambiente y es un ambiente naturalista. También está lo que es el tipo de narrador. Dice que la narración está construida de preferencia en torno al eje de un narrador básico omnisciente y el narrador que alterna la narración objetiva en la tercera persona con el estilo directo. Ahora voy, licenciado, con lo que son los cuentos, los personajes y la importancia. Solo le voy a decir uno por cuestión del tiempo, ¿verdad? Correcto, adelante. El cuento que yo leí es sobre la tortuga gigante, ya que en este cuento lo que son los personajes, los más protagonistas en ese cuento son el hombre y la tortuga gigante, y los personajes son el director del zoológico y el ratón. Y la importancia de ese cuento es el valor de la amistad, la entrega al prójimo, el esfuerzo para acometer empresas imposibles en un primer momento, dada nuestras facultades físicas ilimitadas. Pero al final podemos conseguir, en cierto modo, para analizar lo que son los cuentos de la selva y en su conjunto. En La tortuga gigante, la historia se trata de un hombre que vivía en Buenos Aires y tenía a cargo sus hermanos menores. Todo estaba bien hasta que comenzó a enfermarse gravemente, razón por la cual los médicos le dijeron que la única forma de curarse era yéndose al monte a vivir. Y se fue bien lejos de la ciudad. Y el problema era que el hombre no podía irse, pues necesitaba que alguien cuidara de sus hermanos, y así fue como un amigo le dijo que lo haría por él, a cambio de vivir, a cambio, dice, de pieles de animales que el hombre cazara en la selva para poder sobrevivir. Y acordado esto, el hombre se fue al monte muy lejano
y sobrevivió sin problemas durante mucho tiempo. Y dado que tenía excelente puntería. Y de este modo comenzó a tener cada vez más fuerza. Y un día, ya sintiéndose sano, se fue a cazar más lejos. En esto estaba cuando vio a la orilla de la laguna lo que es una tortuga, que estaba siendo cazado por un tigre. Y cuando la fiera lo vio, salió y saltó hacia él, pero el hombre logró matar a lo que es el tigre antes que pudiera atacarlo. Y la tortuga estaba malherida y aunque estaba hambriento, tuvo compasión de ella y no la mató y no se la comió. Y así hizo, hasta que un día el hombre se llegó a enfermar nuevamente a tal punto que le agarró fiebre y lo dejó sin conocimiento. Pues la tortuga se acordó de lo que ese hombre había hecho con ella y le ayudó. De tan agradecida que estaba. Y comprendiendo la situación decidió cuidarlo. Y todas las mañanas recolectaba raíces y habas para que el hombre no muriera. Y un día recuperó el conocimiento y se encontró enfermo y solo en la selva. Y dijo que moriría allí mismo, dado que la medicación que precisaba estaba en Buenos Aires. Pues lo que me llama la atención es que la tortuga escuchó y decidió encaminar día y noche para llevar al hombre moribundo a Buenos Aires. Sobre su caparazón, con el paso de las semanas, la tortuga comenzó a debilitarse y una noche a lo lejos vio una luz en gran resplandor y en ese momento decidió rendirse y entregarse a la muerte junto con el hombre. Y después se encontró a un ratón que pasaba por allí y ese ratón le preguntó qué es lo que estaba ocurriendo. Y la tortuga le explicó lo que es la explicación de lo que era la situación y le dijo que no llegaría a Buenos Aires. Y porque estaba rendida, pero el ratón le dijo que esa luz que veía era la ciudad de destino. Y así la tortuga sacó sus últimas fuerzas y dedicó a terminar el viaje y puesto que quedaba muy poco y podría salvar al hombre. Y esto fue la historia, licenciado. Muy bien, excelente, señor Samuel. Le felicito, trabajo de calidad. Muy bien hecho, lo felicito, muy atinado. Le agradezco mucho. Veamos ahora, vamos con la única señorita de nuestro grupo, ¿verdad? La señorita Joana Gabriela Enríquez. Sí, licenciado, me escucha porque fíjate que estoy teniendo problemas, que me saca la plataforma sí. Y todo entrecortado, escucho. Dale, Joana, yo sé que puedes. Va, la biografía del autor es Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Dice que Salto en Uruguay, que fue el 31 de diciembre de 1878. Licenciado, dice Ana de que no puede entrar, que lo está intentando, dice. Vamos a revisar. Y Miguel dice que no escucha. Sí, fíjense, sí, no escucha nada en la clase, dice, escucho entrecortado, ni siquiera sé de qué están hablando. Híjole. Sí, es que, bueno, ni modo. Por allí a la señorita Hernández ya le indiqué que hasta con imágenes ahí van a ver todo, hasta el correo personal la van a conocer ya, pero es que ella está matriculada con el correo personal en la plataforma. Y fíjense que en el Teams no la pude agregar con ese correo que tiene. Por eso le había solicitado yo el correo institucional. Y y los demás sí están con su correo institucional, por eso pues fácilmente lograron entrar, ¿verdad? Porque yo los agregué como tal, los saqué de la plataforma. Y ya nos dice que ya habló con el ingeniero Olmos, pero pues
Por lo menos aquí en la plataforma está con el correo personal. No podría yo hacer más, no me mandó el correo institucional ella. Y lo otro sí siento yo que está bien entrecortado esta plataforma, porque así lo veo, pero ve, vamos a hacer el intento, vamos a hacer la cachita, no hay que desmayar, ¿verdad? Peores cosas nos han pasado y pues no nos hemos agüitado, como decimos en El Salvador. Así que, señorita Joana, adelante, le escuchamos. No encienda la camarita, solo el audio para que no le consuma muchos datos. Es que parece que la aplicación consume, si es de celular, parece que la aplicación consume bastantes datos. Y descarga la batería rápido. Sí, descarga rápido la batería. Bien. Y como los celulares nuestros son algo frijolitos, pues cuesta. Hoy sí, señorita Joana, ya no le Hoy sí, licenciado. Hoy sí, del arránquese que hay lodo. Atásquese que hay lodo. Uruguay, 31 de diciembre, que fue de 1878, Buenos Aires, Argentina, al 19 de febrero de 1937. La bibliografía, en su contexto social y literario, dice que los cuentos de la selva son uno de los relatos para niños que narran la vida en la selva y tiene como protagonista a los animales de la selva americana, donde está educativo y entretenido, a la par imaginativo y original, con el hombre unas veces de aliado y otras veces de enemigo, lo cual se puede ver también la experimentación en el peligro, el conflicto de intereses, la brutalidad y la ternura, lo cual se dice que lo impulsó a Horacio Quiroga en los cuentos de la selva, fue porque un tiempo vivió con su familia en la selva, misionera de Argentina, y también él escribió este libro para entretener a sus propios hijos. El género literario es narrativo, el subgénero es el cuento. El movimiento literario en la época moderna fue el modernismo, y el tipo de narrador es omnisciente. En los personajes principales está el hombre, que era una persona enferma, trabajador, dedicado y bueno, y la tortuga, que era un personaje enorme y pesada, como un hombre, amable y cariñosa. En los personajes secundarios tenemos a los hermanos del hombre, el amigo, que era un hombre bueno y amable, el tigre, que era grande y feroz, y el ratón. En el trama y temas, en el título tenemos la tortuga gigante. En el trama tenemos la historia, trata sobre un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yéndose para el campo podría curarse lejos de la ciudad. Los temas están la enfermedad, la ayuda, la maldad, la muerte, el cariño y la felicidad. En la estructura y empleo de los recursos literarios, en la estructura, capítulos y partes son 24 cuentos. En las figuras literarias yo puse la sinonimia, licenciado, porque no hay otra más. Solo esa puse. Muy bien. En el tiempo narrativo puse el pasado. En la descripción de los ambientes puse que el cuento se desarrolló en el zoológico de Buenos Aires y en un bosque muy lejano. En el argumento puse, la obra trata de un hombre que vivía en Buenos Aires. Él se dice que era un hombre trabajador y sano, pero con el paso del tiempo él enfermó y el médico le dijo que la única forma de que él estuviera bien era que él se fuera al campo, pero él no quería irse porque tenía hermanos pequeños y él era el que los alimentaba. Ahí decía que él se fue para ir y dice que allí hacía calor y eso le hacía muy bien a él. Él vivía solo en el bosque y él hacía su propia comida, lo cual les alimentaba de lo que cazaba en el bosque. El hombre estaba bien, tenía el color que debía, estaba fuerte y tenía apetito. Pero un día él tenía 2 días de no haber cazado y tenía mucha hambre. Se acercó a la orilla de una gran laguna y vio que estaba un tigre enorme que se quería comer una tortuga. Entonces el león, al ver al hombre, lanzó un rugido espantoso y se lanzó
Él, pero como el cazador tenía una gran puntería, le apuntó en los ojos y le rompió la cabeza. Y luego sacó el cuero del tigre para usarlo, para alfombra. Y ahí vio el hombre la tortuga y dijo, me comeré esa tortuga, ya que es una carne muy rica, pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba muy herida. Entonces él sintió lástima por ella. A pesar de que él tenía hambre, no tuvo el valor de comérsela. Entonces, a como pudo, se la llevó arrastrándola con una soga hasta su ramada y le vendó la cabeza. Y ahí pasó la tortuga días y días. Sin moverse, él la curaba todos los días, por fin la tortuga sanó. Pero hoy era el hombre quien había enfermado, tenía fiebre y dolor de cuerpo y ya no pudo levantarse más, porque la fiebre aumentaba más y más y la garganta le quemaba de la sed. Y el hombre gritaba en voz alta, voy a morir, estoy solo. Aunque él sabía que estaba solo, entonces la tortuga escuchaba lo que el hombre decía. Entonces la tortuga entendió lo que el hombre quería decir y pensó. Ella dijo, él no me comió la otra vez, aunque tenía hambre. Yo ahora haré lo mismo por él, ahora lo curaré. Entonces la tortuga fue a la laguna y buscó cáscara de tortuga chiquita y lo curaba y le daba de beber. Y se puso a buscar raíces ricas y yuyitos tiernos y le daba de comer. Y el hombre recobró el conocimiento de nuevo y volteaba a ver todos lados para ver quién era el que le daba de comida, pero no vio a nadie y volvió a decir en voz alta, estoy solo en el bosque y voy a morir. Y de nuevo volvió la fiebre a él y perdió el conocimiento de nuevo, y esta vez había escuchado la tortuga lo que decía, que iba a morir. Y vino la tortuga, cortó enredaderas finas y fuertes, acostó al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien. La tortuga caminó días y días, atravesó campos, cruzó ríos y después de 8 y 10 horas de caminar se detenía y le daba de comer al hombre. Pero ella estaba bien cansada y así pasó días y días, semanas y semanas, cada vez estaba más cerca de Buenos Aires. Llegó un día donde la tortuga no pudo más, había llegado al límite de sus fuerzas, porque no había comido desde hace una semana, por llegar más rápido donde cayó del todo la noche, y vio una luz lejana en el horizonte, y un resplandor que iluminaba todo el cielo, y no supo qué era, se sentía débil y cerró los ojos. Pero un ratoncito llamado Ratoncito Pérez lo encontró a los dos, todos moribundos, y dijo el ratón, ¡qué tortuga tan enorme! Nunca he visto una tortuga tan grande. Y dijo, ¿qué es lo que llevas en el lomo? Es leña, le dijo. Y respondió la tortuga, no, con tristeza. Es un hombre, y le dijo, ¿a dónde vas con él? Y le dijo la tortuga, a Buenos Aires. Le respondió en una voz tan baja, pero vas a morir, nunca llegaré, le dijo. Y le dijo el ratón a la tortuga, sonsa, sonsa, riéndose, ha llegado a Buenos Aires. Al oír eso, la tortuga sintió con una gran fuerza inmensa, porque aún tenía tiempo de salvar al cazador. Y siguió el camino y la madrugada el director del zoológico vio llegar a la tortuga y rápidamente reconoció que era su amigo. Fue corriendo de donde él a buscar remedios y lo curó. Y de ahí el cazador se dio cuenta que lo había salvado y todo lo que había hecho por él. Y se comprometió el dueño del zoológico de la tortuga porque él no podía tenerla en su casa ya que era muy enorme. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tiene el hombre, ya no quiso separarse más de ella. Y el hombre la iba a ver todas las tardes y la tortuga nunca quería que se fuera sin que le diera una palmadita de cariño en el lomo. Bueno, la valoración personal que lo hice es que este cuento nos deja una enseñanza muy bonita. Primeramente, porque el cazador, a pesar de que tenía hambre, pero al ver la situación que se encontraba la tortuga, no se la quiso comer, sino que decidió ayudarla a que se curara, a pesar de que él tenía varios días de no comer. Al igual la tortuga, nos deja una enseñanza muy bonita, porque al ver lo que el hombre había hecho, por ella pensó, él me ayudó a mí, y a pesar que tenía hambre, decidió ayudarme y no me comió. Entonces ella dijo, ahora es mi turno ayudarlo a él, porque estuvo conmigo cuando yo lo necesitaba, y ella le devolvió el favor a él al ver la situación que se encontraba. Entonces estos dos personajes de ese cuento
nos deja una reflexión, que debemos ayudar a las personas cuando podamos, sin importar en la situación que nos encontremos. Si podemos hacerlo, hay que hacerlo con amor y cariño, porque uno no sabe si el día de mañana nosotros vamos a necesitar de ellos. Muy bien, señorita Joana, excelente, perfecto. También el otro solo es el licenciado. No, solamente ese por el tiempo, señorita Joana. Pero está más que excelente lo que me han presentado. Les felicito. Sé que el señor Miguel creo que tiene problemas siempre con el video y con el audio. No sé si ya solventó esa situación, señor Miguel, con su dispositivo. Bien, yo creo que sigue en las mismas el señor Samuel con ese problemita. Creo que aquí me está escribiendo el señor Samuel. Vamos a ver si es él. Sí, correcto, así es. Vamos a ver. Cuando se inicie la reunión, avisaremos. Ah, bueno, ahí sí me agarró en curva, señor Miguel, porque pues, no sé qué significa eso, ese mensajito. Pero vamos a hacer el intento de que me escuche mejor, por lo menos me escucha un poquito y eso es lo importante, pues. Ya se nos salió el señor Miguel. Seguimos con el problema de plataforma. Porque sí, lo mismo que le sale a Miguel es lo mismo que a mí me sale en las otras materias. En las otras materias, pero él se pudo conectar, va con nosotros. Sí, pero se salía cada rato. Sí, a saber en qué estará. Bueno, esa, como les digo, son cosas del diablo. Es el mero Satanás que nos está ahorita. Está fregando a la selección y no está fregando a nosotros. Así que hay que tener cuidado. Bien, vamos entonces a intentar seguir trabajando. Los felicito a cada uno de ustedes por nombre, por la oportunidad que me han dado de escuchar muy buenas y excelentes ponencias a través de sus análisis. Si ustedes observan, el análisis estructural es un análisis bastante sencillo, no es muy complicado porque nos habla básicamente de la estructura como tal de un texto literario. No así los otros análisis literarios que vamos a ver con el paso y con el desarrollo del ciclo, que son un poquito mucho más personales, tienen menos estructura reconocible como tal, pero sí tiene una buena cantidad de preguntas, de interrogantes que se deben solventar bajo el criterio particular de cada uno de nosotros. Entonces es importante que reconozcamos la importancia que tiene este tipo de método y que nos ayuda, fíjese bien, nos ayuda a que el estudiante entre en el mundo de la literatura de una forma, pues, amable, de una forma amigable. Cuando el estudiante domina estos puntos, que yo les sugiero a ustedes que los practiquen mucho con otros cuentos, con otras obras literarias, les va a permitir, estimados compañeros, que cada uno de nosotros se afiance las competencias del análisis literario y se vuelva parte, llamémosle así, se vuelva parte de un autorreflejo particular a la hora de analizar un libro. Tenemos esa ventaja con este tipo de análisis que es bastante sencillo. Bien, ahora vamos a tratar otro tema, que es el tema que nos corresponde durante esta semana, que prácticamente son las figuras del lenguaje. Señor Samuel, ¿usted ha escuchado sobre las figuras del lenguaje alguna vez? No, licenciado, pero sí he escuchado sobre las figuras literarias. Oh, muy bien, excelente. Veamos, ¿qué ha escuchado de las figuras literarias?
Bueno, licenciado, fíjese que cuando yo estudié teología, vimos la hermenéutica. Y entre la Ajá. hermenéutica están las figuras literarias, están lo que son los símiles, los leatorios, el hipérbaton y así sucesivamente. Ok, perfecto. ¿Y usted, señor Reinaldo, ya había escuchado sobre las figuras del lenguaje o las figuras literarias? Sí, había escuchado, honestamente recuerdo poco, pero si no mal recuerdo, son estas que le dan este, como en la metáfora, lo que decía Samuel, la hipérbola, ironía, también le da como eh, belleza al texto, podría decir. Correcto, Eh, excelente, correcto. Solamente eso, que se me venga ahorita a la mente, solamente. No, muy bien, muy bien. Vamos a recordarlo, ¿verdad? Esto nosotros no es complicado porque esto ya nosotros lo vimos y lo hemos estudiado en bachillerato y los hemos estudiado allá en tercer ciclo. Entonces, es fácil que con el paso del tiempo pues lo olvidemos, pero ahorita lo vamos a recordar. Cuando nosotros comunicamos nuestras ideas hacia nuestros demás congéneres, me indican si me escuchan porque veo que se ha congelado la imagen de ustedes dos. No sé si ya nos salimos de aquí Eh, o... yo sí lo escucho, Sí, ok. no sé, es que yo salgo en dos imágenes, una sí me veo que me muevo y en la otra no, entonces me lo Bueno, confunde, al 2 por confunde 1. algo. Sí. Y usted, don Samuel, me escucha. Yo sí lo escucho, licenciado. Ah, ok, perfecto. Entonces la imagen es la que se congela, la que se congela. Bien. Cuando nosotros nos comunicamos con nuestros demás congéneres, con nuestros padres, con nuestros amigos, etcétera, etcétera, utilizamos prácticamente un lenguaje que es propio para poder expresar estas ideas. Eh, una cualidad que tiene la lengua es que tiene una condición denotativa y tiene otra condición que se llama connotativa. Fíjese qué importante estas dos nociones. La connotación, la denotación y la connotación. ¿A qué se refiere la denotación? Todo idioma, todo lenguaje tiene como propiedad especial el comunicar. Ojo, no estoy hablando de las funciones del lenguaje, sino que estoy hablando de la condición comunicativa que tiene el idioma, ¿verdad? El idioma comunica algo por lo que dice. Cuando juntamos sus fonemas, sus morfemas, sus lexemas, sus monemas, etcétera, etcétera, conjuntamos una serie de palabras que en español tienen un valor significativo. De ahí que se dice que en español nosotros manejamos un lenguaje estándar. Es decir, desde la primera persona que vive allá en el hispanohablante que vive en Canadá hasta el último allá en Cabo de Hornos, deberá reconocer como tal, porque su condición es una condición de orden genérica, es decir, es general para todos. Por ejemplo, si yo digo la palabra infante, cuando yo digo la palabra infante, ustedes fácilmente hacen referencia a que infante significa. ¿Qué significa infante? Niño, Muy bien, es un niño. Un infante es un niño. Pero eh, difícilmente un colombiano sabrá que infante también es un mico, ¿verdad? Un bicho, un chavo, un cipotillo. Incluso hay quienes dicen no cipotillo, no que es cipotillo. Es un chamo, es un chaval, es un pana, es un patojo. Vean entonces cómo la otra condición del idioma, que es la connotación, el hecho de generar diferentes o diversos significados con respecto a una palabra estándar,
se vuelve una contraposición de esa comunicación. Usted, por ejemplo, yo tengo parientes allá en Guatemala que tengo mi par de primas por ahí, algo feas, las jodidas. No sacaron lo guapo que yo saqué, ¿verdad? Entonces, pobrecitas de ellas, pero imagínense de que ellas se molestan cuando yo les digo cipotas. No, me digas cipota, que yo no soy cipota. ¿Y qué son ustedes? Pues nosotras somos patojas, me dice. Ah, bueno, pues le digo, patoja, pues, patacambay. Imagínense, ellas no entienden qué es patacambay, pues es alguien que cojea. ¿Verdad? Entonces, vemos esa plurisignificación que tiene la lengua. En consecuencia, esa connotación que la lengua tiene se aplica también a las figuras literarias, que como el señor Reinaldo bien lo apuntaba, nos ayuda a embellecer lo que nosotros decimos. No es lo mismo que le digan a la señorita Joana, el novio, por ejemplo, bueno, no sé si tiene novio la señorita Joana, pero imaginemos que a la señorita Joana le ha salido un su mal parqueado por ahí, pues un su peor es nada, y le dice el novio a la señorita Joana, tus ojos me encantan. Una frase muy convencional, muy dada al entendimiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el novio le dice, Joana, tus ojos, cual azabaches, iluminan mi oscuridad? Híjole, mire, ya le puso una denotación a los ojos que aunque no las tiene, porque los ojos no son de color azabache, porque no son negros, pero vuelve bonita la figura, vuelve bonita la expresión. Eso entonces nos ayuda a darnos cuenta, estimados estudiantes, de que el lenguaje tiene una condición muy importante de poder embellecerlo. A esto nosotros le llamamos figuras literarias, que son los recursos, que utilizan los artistas, que utilizan el poeta, que también utiliza la persona común para embellecer lo que escribe, para embellecer también lo que habla. Si ustedes observaron, por ejemplo, en los cuentos que han leído de Horacio Quiroga, se utilizan muchas figuras literarias, ¿verdad? Muchas figuras del lenguaje. Vamos a hablar entonces detalladamente de las figuras del lenguaje. Vamos a probar este nuevo ahí, si ustedes me dicen, porque es primera vez que lo vamos a hacer. Voy a intentar presentarles pantalla. Creo yo que por aquí ya estoy presentando desde hace ratos, pero no sé si es así. ¿Me dicen si se ve mi pantalla, estimados estudiantes? No, licenciado. No se ve absolutamente nada. No se ve Solo diapositiva. No, solo nosotros. Solo nosotros. Ah, vaya, pues no era así el volado. Ajijo, dijo aquel. Vamos a ver, permítanme un segundito entonces. Quiero ver si no me estoy... Aquí tendría que presentar ya. Quiero ver. A ver. ¿Y ahora? Tan peor. Tampoco. ¿Y ahora? Ahora Hoy sí, licenciado, hoy sí. Hoy sí, le dimos al clavo. Para regresar a la conversación, al chat, no sé cómo voy a hacer, pero bueno, vamos a hacerle a Luchita. Entonces, bien, si se ve mi pantalla, vamos a intentar hablar entonces de las figuras del lenguaje, que es lo que tengo para presentarles. Veamos, ¿se ve mejor aún todavía? sí, hoy sí se ve. Sí. Ok, perfecto. Veamos entonces un poquito con respecto a las figuras del lenguaje. Veamos diapositiva por diapositiva e intentemos analizar y reconocer lo más importante. Les recuerdo que este material, pues obviamente ya está
ahí en la plataforma desde hace algún momento, algunos días. Veamos entonces. Denominamos figuras del lenguaje a las modificaciones del uso corriente. Miren, lo que hablábamos de lo denotativo de las palabras. Las figuras son pues adornos del estilo, recursos estilísticos de la creatividad y voluntad de estilo del autor. Las figuras de palabras las consideramos bajo el apartado de tropos, donde podemos encontrar metáfora, sinécdoque, metonimia, etc. A eso entonces nosotros llamamos figuras literarias, un recurso que se utiliza para que el uso denotativo o corriente de la lengua cambie y se vuelva connotativo y por lo consiguiente pueda embellecer lo que es el escrito o las palabras que se dicen. Veamos lo siguiente. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, como lo son la poesía, la narrativa, el ensayo, el drama, etc., en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, sino también se emplean en nuestro lenguaje coloquial. Incluso algunas están ya asimiladas a este en ciertas expresiones o giros. Bien, veamos, vamos a intentar nuevamente probar. Veamos si puedo volver a la clase. Veamos si volvemos a la clase. Veamos. ¿Será que me pueden observar ahora? Sí, se ve. Ahora me ven a mí. Ok, perfecto. Bien, permítame, voy a acomodar esto. Muy bien. Miren, ahí intentando más o menos vamos haciendo la cachita, ¿verdad? Vamos haciendo la luchita. No sabemos nada, pero pues ahí nosotros inventamos. Puchando botones algo vamos a encontrar. Bien, entonces fíjense de que nos habla de que prácticamente las figuras del lenguaje tienen la posibilidad, estimados estudiantes, de darnos la condición de desrutinizar el lenguaje, volverlo bonito, volverlo bello, volverlo hermoso y que sea gustoso a nuestros oídos, así como también para nuestra vista, por las cosas bonitas que nosotros podemos leer o bien también nosotros podemos escuchar. En este sentido, las figuras literarias también son conocidas como uso de formas no convencionales. Y es que las figuras literarias no siempre, estimados estudiantes, las vamos a utilizar en nuestro lenguaje cotidiano. No vamos a andar para arriba y para abajo utilizando metáforas para todo lo que nosotros hablamos o decimos, ¿verdad? Sino que en ciertas ocasiones las utilizamos. Pero cuando hablamos específicamente en un área poética, obviamente el escritor, gracias a su estilo, gracias a su inteligencia, gracias a su creatividad, utilizará este tipo de lenguaje para poder embellecer. Es entonces que prácticamente estos recursos literarios son típicos de la narrativa, son típicos del ensayo, del poema, de la canción, etcétera, etcétera. Y también podemos anotar que las figuras no son exclusivas de la literatura. Miren qué bonito esto. No son exclusivas del poeta, sino que también nosotros hacemos uso de ellas constantemente en nuestros dichos populares, en nuestros refranes, por ejemplo,
en la manera de cómo nosotros nos expresamos con el amigo. Solo que en muchas ocasiones nosotros no concebimos que esta condición literaria, pues obviamente sea así como tal, sino que pues a veces nosotros lo resumimos en que pues es la forma que a mí me enseñaron a hablar o son las palabras que yo conozco. Imagínense, por ejemplo, Salvador Sánchez Serén, el gran presidente de nuestra república, Salvador Sánchez Serén, como lo habíamos ya explicado en otras oportunidades. Fíjense de que cuando él dice estoy contento de estar feliz o dice deseo un respeto respetuoso para mis generales, si lo vemos desde el punto de vista gramatical, diríamos que Salvador Sánchez Serén habla con vicios de dicción, porque es un vicio lo que él está haciendo, un vicio de dicción. Pero si Sánchez Serén lo hubiese dicho en un poema, ¿verdad? Ya no es vicio de dicción, sino que es una figura literaria que se llama pleonasmo. Mire cómo cambia, cómo va cambiando la cosa, cómo cambia la perspectiva prácticamente de un momento a otro, según la intención que el poeta pues prácticamente tenga. Bien. Vamos entonces a ver si podemos otra vez hacer el piquete Veamos. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se mira, licenciado. Ok, Sí, mira. perfecto. Veamos. Existen diferentes figuras literarias. Tienen clasificaciones como tal. Tenemos figuras del pensamiento, que son aquellas que afectan a un enunciado completo. Perdón. Estos serían la ironía, la perífrasis, la interrogación, la exclamación, la imprecación, el epifonema, la prosopopeya, la reticencia, la preterición, el apóstrofe y la antítesis. También tenemos otras figuras que se llaman figuras de significación, como lo son los tropos. Estos afectan el cambio de sentido de la palabra. Vea, en las figuras del pensamiento cambia el enunciado completo, pero aquí, en las figuras de significación, cambia el sentido de las palabras. En este apartado de los tipos de figuras literarias entrarían la metáfora, la metonimia, el sinécdoque, la antonomasia, la hipérbole, el lítote. También tenemos figuras de dicción, en las que se modifica la forma de las palabras. Vea, en aquel es el sentido, en esta es la forma de la palabra como tal. Por ejemplo, tenemos el apócope, el paragoge, la aféresis y también tenemos la metatesis. Existen también figuras de elocución. Estas figuras de elocución que consiste en la elección y variedad de las palabras empleadas en nuestros textos. Por ejemplo, la sinonimia, el epíteto, la repetición, la amplificación, el asíndeton, el polisíndeton, etc. Como quinto lugar tenemos las figuras de construcción. Se refiere al orden de las palabras en la frase y son muy utilizadas en la poesía desde siempre, como la elipsis, el seugma, el quiasmo, la anáfora, el hipérbaton. Y para finalizar tenemos las figuras de ritmo y melodía. Hacen referencia a los elementos fónicos o fonéticos como la onomatopeya y la aliteración. Veamos, aquí entonces hemos encontrado, estimados estudiantes, ¿cómo se llama? Estas maneras de cómo se agrupan estas figuras literarias. ¿Me ven a mí o ven la presentación?
A usted. Ok, perfecto. Ahorita nosotros. Ok, perfecto. Entonces, fíjense que estas figuras literarias son prácticamente, ¿qué les diría yo? Son un chorro, ¿verdad? Son varias. Y todas se las tienen que aprender de memoria, con todos sus significados. No, hombre, mentiras, no se aflijan, ¿verdad? No se aflijan, no es que se las tengan que aprender de memoria. Lo que sí debemos de aprender con estas figuras literarias es su aplicación, descubrirlas en el texto literario y aplicarlas nosotros mismos. Por eso aquí viene una etapa, estimados estudiantes, en las cuales no las vamos a ver todas, sino que vamos a ir viendo sección por sección, ¿verdad? Ahorita vamos a comenzar con un grupo nada más. Vamos a comenzar con las figuras del pensamiento. Si no me equivoco, son las que, sí, con las figuras del pensamiento, que son las que en este momento podríamos decir que nos va a robar la atención. Aquí se necesita competencia, estimados estudiantes, se necesita competencia para la buena ejecución y que nosotros mismos, ya conociendo la definición, conociendo ya la definición de estas figuras literarias, logremos también crear nuestras propias figuras literarias en escritos propios. Esto es entonces lo que nosotros vamos a necesitar para poder dar inicio entonces a esa posibilidad de creación. Vamos a ver. Vamos a iniciar con las figuras del pensamiento. Me indicarán ustedes, siempre indíquenme por favor para ver si mi pantalla está presente. Sí, mira. Figuras del pensamiento. Dice que las figuras retóricas de pensamiento son aquellas que se basan en el significado de palabras o frases para expresar de manera especial pensamientos e ideas. Fíjese bien, se basan en el significado de las palabras o frases para expresar de manera especial estos pensamientos e ideas. Dentro de estas figuras de pensamiento tenemos la primera, que es la figura descriptiva. Dentro de ellas tenemos el definitio. La definitio, como figura literaria, consiste en relacionar las características esenciales de un concepto, partiendo de la especificación de este. Vea bien, la misericordia es virtud muchas veces coronada, es merced enternecida, es un amor eterno, la más amartelada diligencia para el perdón. Esto lo escribió, es un fragmentito de Quevedo. Bien, veamos la característica. Fíjese bien cómo dice. Consiste en relacionar las características esenciales de un concepto. ¿Cuál es el concepto aquí? Misericordia. Aquí tenemos el concepto misericordia. Y vamos a relacionar sus características esenciales. Miren, primero es una virtud. Esa es la primera característica, es una virtud. Segunda característica, es una merced enternecida. Miren. Tercera característica, es un amor eterno. Y cuarta característica, la más amartelada diligencia para el perdón. Aquí entonces nosotros, vean, estimados estudiantes, tenemos la posibilidad de ya tener una primera figura literaria. La tarea es construir nuestra propia figura literaria, ¿verdad? Esa es la tarea ahorita, construir nuestra propia figura literaria, que es la definitio. La definitio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero, buscar dentro de nuestra mente una palabra, llamémosle así una palabra estándar. Una palabra estándar. Y luego relacionamos para con ella ciertas características que son propias. Y luego la embellecemos con otras palabras. Voy yo con un ejemplo. Ahorita me lo voy a inventar aquí en esta cabecita que piensa a veces bien y a veces piensa mal. Imagínense.
Por ejemplo, yo voy a tomar de base la más chicha para que a ustedes les quede la más difícil, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, vamos a hablar el amor. Miren, esa es mi palabra. Esa es mi palabra esencial, el amor, y lo voy a relacionar con otras características del amor. El amor, pecado mortal. Miren, pecado mortal. Llena de virtudes, hace temblar los sentimientos más puros. En buenas manos, genera grandes amores. En malas manos, genera grandes hieles. ¿Caen en cuenta lo que estoy queriendo mencionar? Características del amor, características de esa cualidad. Les voy a volver a presentar la pantalla. Les voy a dejar el concepto con el ejemplito y ahora a ustedes quiero que me elaboren una propia. Ojo, ojo, estimados compañeros, no vayan a buscar en internet, ¿verdad? Porque eso sería lo más fácil, pero no les va a educar. Mejor hacemos nosotros el propio, nos equivocamos y todo, pero es nuestro. Y fíjense que aquí es donde yo les digo, aquí necesitamos mucha competencia. Que usted tenga competencias, porque el día de mañana usted será el docente. Y miren, yo aquí a tragos y a reempujones hice la mía y yo no la busqué en internet, sino que lo que en el momento se me iba ocurriendo con respecto a las características del amor, ¿verdad? Amor, llama eterna, que me quemas noche y día. Tu calor enciende siempre el fuego de la pasión. Miren, ahí estoy creando. Entonces, de eso se trata, que usted también lo cree. Entonces, le voy a presentar la pantallita, le voy a dejar la definición, el ejemplito de Quevedo, y quiero que ustedes elaboren dos ejemplos, ustedes solitos. Elaboren dos. No les voy a dar mucho tiempo, les voy a dar un tiempecito, pero no es mucho. Vamos entonces a trabajar. Permítanme, les voy a presentar la pantallita para que podamos trabajar en ello. Vamos a ver si puedo otra vez. Quiero ver. Se ve mi pantallita, señor Samuel. Sí, se mira. Pero no me veo yo, ¿verdad? No, no se mira usted. Ok, perfecto. Entonces, los dejo ahí, trabajando, señor Samuel. Dos de ellas, por favor.
Muy bien, veamos, estimados estudiantes, vamos a salirnos de por aquí y regresamos aquí. Veamos, señor Samuel, ¿qué me dice usted? ¿Cuáles fueron sus dos figuras literarias? Licenciado, ¿eran dos o era una? Fíjese, señor Samuel, que casi no le escucho. ¿Me escucha, señor Samuel? Sí, yo lo escucho. Ok, hoy sí, Porque, dígame, no es que es la espiga de mis auriculares, hoy sí le escucho bien. licenciado, ¿solo es dos o una? Dos. Dos. Ah, pues solo una puse, pero los ejemplos que puse yo son dos. Ok, veamos los Y lo, ejemplos. y lo agarré de la diapositiva suya. Ajá. Pues yo puse dos ejemplos, entre ellos está el odio y la fe. Y Ajá. puse que el odio es un sentimiento que produce un daño emocional. Y la fe es una convicción que toda persona tiene hacia algo o a una persona en la área religiosa a Dios. Ajá. Muy bien, pero veamos, está bien, el odio y la fe, pero ¿qué más del odio, por ejemplo? Lo tenemos que convertir en una figura literaria. ¿Qué más del odio? Por ejemplo, mire, yo diría tal vez odio, una de las pasiones más bajas del hombre. Quemas y haces perder y nublar mi pensamiento. Mi alma se empobrece cada día más cuando estás junto a mí. Mire, tres características he mencionado yo de lo que es el odio, ¿verdad? Ahora tendría que hablar tres características de la fe, pero en el texto corrido. Muy bien, le queda de tarea para volverlo a hacer nuevamente. Ya le di más o menos una idea. Veamos, señorita Joana, cómo le quedó a usted. Veamos si logramos captar ahí. Sí, licenciado, puse el odio y la tristeza. Ok, Del veamos. odio puse veneno que daña el alma y oscurece hasta lo más profundo de nuestro corazón. Muy bien, excelente, dos cualidades. Ajá, una cualidad, muy bien, así era, así era. Veamos la otra. Y tristeza puse lágrimas que se derraman con dolor y penetran con melancolía nuestro corazón. Correcto, la felicito, así es, muy correcto. Usted está enamorada, va. Algún superior nada la tiene así, porque mire, fácil se le dio. Veamos, don Reinaldo, vamos con usted. Selección salvadoreña, que te veo con amor. Muy bien, don Reinaldo, adelante. Pues no sé, yo creo que tendré algún error. Puse el miedo, nos hace sentir niños, nos hace explorar nuestros sentimientos, nos hace pedir ayuda, nos da motivación o nos congela de miedo. Sí, tiene un error ahí que lo voy a señalar. Y es que fíjese que usted hizo otra figura literaria. Esa figura Pero literaria por se ahí, llama enumeración. Eso se llama enumeración, porque presentó las características como tal, pero las fue decantando. Es esto y lo otro. Entonces, ahí habría que haberse modificado. ¿Cuál era? Recuérdeme, por favor, el el, miedo. el miedo. Miedo que carcomes mi alma, nublas mis sentimientos, estableces en mí un aparejo de emociones negativas. Mire, estoy diciendo que es un aparejo de emociones negativas. El miedo nubla la mente, el miedo daña el alma, por ejemplo, ¿verdad? Alteras mis sentimientos, etcétera. Entonces, esa es la construcción. Ojo, es una construcción. Ustedes tienen que hacer de cuenta y caso de que están generando un estribillo, un poemita, una frase a alguien, por ejemplo. Veamos, practiquemos una vez más. Yo les doy la palabra y ustedes me dicen algunas cualidades, pero ya embellecido, ¿verdad? Por ejemplo, el engaño.
Esa es la palabra, engaño. Veamos, háganlo ahorita. Aquí lo voy a estar vigiando. El engaño. Yo creo que ya. Adelante, Eh, adelante. Engaño, atrapa mi ira, bloquea mis pensamientos, liquida mis sentimientos. Me quedé bloqueado con esa palabra. No, hombre, correcto, correcto. Mire, hoy sí, muy bien hecho. Ahí está, ahí está. Es que uno de hombre que las mujeres los engañan, pues sabemos de eso. Mire, por eso, por eso fluyó muy bien. Lo felicito. Ya Así la es. experiencia, Muy la bien, veamos. experiencia nos da ese toque. Exacto, exacto. Así es. No es mentira. Muy bien. Señorita Joana, ¿qué nos dice? En eso soy todavía licenciado, no se me ocurre nada. Señor Samuel, ¿y usted qué nos dice? En eso estoy, en eso estoy también, licenciado. Vaya, pues vamos, con gana, con ánimos. En todo eso vamos a ver el partido con el señor Reinaldo nosotros. Ya no vio el ya, Aprovechemos. ya no vio el atajadón que acaba de hacer Caravante, se lo perdió por estar escribiendo. Muy bien, Dígalo ahorita. ah, vamos a ver qué nos dicen nuestros compañeros. Les vamos a dar un minutito más. Licenciado, Dígame. usted corríjame, licenciado. Usted dígame si estoy mal o qué. Dígame. Yo Vamos a ver. puse engaño que me hace sufrir cuando andas con otra persona. No sé si estoy bien. No, claro, claro, vamos bien, vamos bien. Ah, ok. ¿Qué más, don Samuel? Aparte del engaño, el sufrimiento, ¿qué más da el engaño? ¿Qué ha sentido usted cuando esas 3 mujeres lo engañaron a usted? Sufrimiento, tristeza, enojo. Vaya, Yeah. agreguemos el enojo, señor Samuel. Ah, ok. Agreguemos el enojo, ¿verdad? Y allí se va construyendo. Señorita Joana, ¿qué me dice? ¿Ya habrá terminado? Todavía me falta, licenciado. Ay, señorita Joana, usted no sé por qué me la está costando. Y el primero lo hizo muy bien, lo hizo excelente. Bien, vamos entonces a pasar a la siguiente figura literaria, ¿verdad? Ya vimos el definitio. Vamos a ver ahora una segunda figura literaria que se llama, vamos a ver, que se llama la prosopografía. Aquí tenemos otra figura literaria que es la prosopografía o ficción, también así se conoce. Consiste en describir los rasgos físicos o externos. Miren, en eso consiste, fácil, sencillo. Prosopografía consiste en describir los rasgos físicos o externos, pero si observan, no es una descripción llana, no es una enumeración llana de las características, sino que es una enumeración con un toque especial. Su nombre es Dulcinea, su hermosura sobrehumana,
pues en ella se viene a ser verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de la belleza que los poetas dan a sus damas, que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que solo la consideración puede encarecerlas y no compararlas. Muy bien, esto de Dulcinea viene de la obra literaria El Quijote de la Mancha, ¿verdad? Pues Dulcinea prácticamente es el amor de Don Quijote. Observaron cómo de una manera hermosa fue descrito todo. Su nombre Dulcinea, miren, su hermosura sobrehumana, pues en ella se viene a ser verdaderos todos los imposibles. Y comienza, sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus labios corales, perlas sus dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas características son propias de la prosopografía. Está enumerando esas cualidades y características de Dulcinea, pero le pone un tinte especial, un tinte bonito. Bien, les vuelvo a presentar pantallita nuevamente para que vean lo que es la prosopografía, se ambienten con el ejemplo y ustedes me elaboran una. Hoy vamos a elaborar una por el tiempo. Elaboran una propia a ustedes. Vamos, les voy a presentar pantallita en este momento. Aquí está la prosopografía. Bien, les dejo el ejemplito para que ustedes puedan observarlo, estimados estudiantes, y crear el suyo, el propio. De cualquier cosa. De cualquier cosa, lo que usted, que la inspiración fluya. Licenciado, Dígame. ¿verdad que la prosopografía va relacionado con lo que es el poema, verdad? Sí, claro, así es. Tiene que ir relacionado con la lírica, así es. Ah, ok. Bien, estimados estudiantes, el tiempo pues nos ha comido, ¿verdad? Hemos llegado a la hora específica de la finalización de nuestra clase. Nos va a quedar de deber para el día de mañana
y vamos a seguir ejercitando más figuras del pensamiento, ¿verdad? Así que la bendición de Dios para cada uno de ustedes, sus familias, y espero que ojalá mañana pues nos podamos incorporar todos. Así que bendiciones y hasta el día de mañana, estimados estudiantes. Feliz noche, licenciado, compañeros. Gracias igual. Feliz noche, Feliz licenciado, noche a compañeros. todos. Gracias, gracias.